Juan Manuel Salvat, La Habana, 1938, Miami, 2023, fue editor y fundador de la editorial Ediciones Universal, una de las más importantes del exilio cubano. Durante más de 50 años publicó cientos de libros de autores cubanos, muchos de ellos censurados dentro de la isla. Su labor ha sido reconocida como fundamental, como dijo Pepe, uno de los grandes editores que ha dado la historia de la literatura cubana, en la preservación de la memoria cultural del exilio. Para hablarnos de Juan Manuel Salvat, tenemos aquí hoy a las historiadoras y amiga, muy amiga de Salvat, Teresa Fernández Oneira. Gracias, Teresa. ¿Dónde? ¿Aquí? En el medio. Déjame intentar otra vez. ¿Ya? ¿Viste? A ver si puedo ir. ¿Eh? Sí. Creo que ya. Mira, a ver. Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias, Joaquín, por invitarme. Un placer, gracias a ti por estar. Es un honor que me hayas escogido para hablar de mi gran amigo Manolo. Cuando hay tanta gente que lo pudiera haber hecho, ¿no? Sí. Pero bueno. Creo que tu trabajo ahora en Insulares demuestra que escogí a la persona indicada. Gracias. Como Salvat no fue escritor, mejor dicho, era escritor, pero no publicó, pues yo creo que lo mejor para hacerle este homenaje es hablar sobre su vida y sobre su trabajo en Cuba y en Miami. Aquí tenemos a su viuda y a su hija mayor que nos acompañan hoy, que es también para mí un gran honor que estén aquí. Esto es parte de un escrito que hice para la revista de Joaquín para Insularis. Los que quieran leer el artículo completo, que es bastante extenso, lo pueden hacer yendo a internet a leer el escrito. Pueden Magazine en Google y pueden buscar el texto Cuando un amigo se va, de Teresa. Exacto. Se llama así, Cuando un amigo se va. Basado en la canción famosa de Alberto Cortés. Se me ha ido un gran amigo y hoy lo lloro. Era un hombre íntegro, un buen hombre. Sé que ha ido para un lugar mejor, donde ya no hay dolor ni sufrimiento, y sé que estará junto a Dios. Pero lo echo de menos luego de tantos años de amistad. Era como mi hermano mayor, el que nunca tuve. Nuestra fe cristiana nos unía, y ya ese era un ingrediente indispensable para una legítima amistad. Siento los que son agnósticos. Dios, la familia, el prójimo y Cuba eran los puntales desde los que gravitaba su vida. Él decía que debido a sus dificultades de salud, en cualquier momento el jefe y maestro me llamará al segundo piso. Pero mientras tanto hay que seguir. Y así fue. Manolo siguió hasta el final, hasta el último día. Fue una vida laboriosa que nos enriqueció a todos y hoy le quiero hacer este tributo. Y qué mejor forma de honrarlo que relatándole su vida y sus obras. Juan Manuel Salvat Roque había nacido en Zaguala Grande, Las Villas, en 1940, no en el 38. Fue 40, bueno, parece que... No le pongo más años. Yo no sé, te pido disculpas no importa. a la familia porque esta información la saqué de CubaNet y se ves. confundieron en la fecha. Y yo que soy historiadora, imagínate. Como historiador no se puede uno guiar. No puede uno discutir. Hijo de padres cubanos, Manuel Salvat Martínez y Consuelo Roque Olivé, quienes tenían bisabuelos catalanes. La familia ya llevaba viviendo y creciendo en Cuba desde tiempos remotos, por lo que ya todos eran cubanos de verdad, reyoyos. El matrimonio tuvo 3 hijos, Juan Manuel, Teresita y Gabriel. Manolo había estudiado con las religiosas del apostolado
y luego en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de los jesuitas, la segunda enseñanza en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sagua, y en el 57 se mudó para La Habana para estudiar Derecho y Ciencias Sociales en la universidad. En Sagua, Manolo había asistido a algunas conferencias sobre marxismo y eso fue determinante en su formación y en sus experiencias futuras. En esa época de estudiante, Manolo recuerda el primer discurso de Fidel Castro que la gente había escuchado muy entusiasmada, pero que a él no le había gustado nada. Pensaba que aquellos cursos sobre marxismo que había hecho, analizando los discursos de Castro, le sonaban a pura izquierda. Perteneciendo en la Universidad de La Habana a la Federación Estudiantil Universitaria y habiendo sido elegido vicesecretario en las elecciones, comenzaron así a publicar también periódicos y llevar a cabo otras incursiones para contrarrestar a los comunistas que cada vez estaban más fuertes dentro de la universidad. Muchos de ustedes quizás no habían ni nacido cuando esto estaba ocurriendo. En el 2012, Manolo se lo comentaba al periodista Jesús Angulo. Decía él, nuestra generación tuvo que enfrentarse a una realidad tremenda para la edad nuestra de 17, 18 y 19 años, cuando llega la revolución al poder. Fue un cambio de la democracia a la implantación de un sistema comunista dirigido por un ególatra para hacer lo que él quería con el destino cubano. Éramos de la generación de los principios cristianos y con ese pensamiento tuvimos conciencia de que aquello iba hacia el comunismo. Queríamos la libertad para Cuba y que todo se hiciera con justicia. Y estábamos también contra la dictadura de Batista porque esa era una opresión a la libertad. El 5 de febrero de 1960, el gobierno de Cuba invitó al viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, a venir a la isla. Se supo que Mikoyan iba a colocar una ofrenda floral ante la estatua del apóstol José Martí en el Parque Central, pero esa ofrenda tenía la imagen de la hoz y del martillo. Un grupo de jóvenes estudiantes, entre ellos el Gordo Salvat, como lo llamaban sus amigos y como él mismo firmaba sus comunicaciones, entendieron que aquello era una ofensa a Martí y a su diaria lucha por la libertad y por la democracia, y respondieron con una protesta. Citaron a los jóvenes al Parque Central, compraron una corona con la bandera cubana y le colocaron una banda que decía: a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita de Cuba de Anastas Mikoyan. Mikoyan puso su corona a media mañana y ellos la suya al mediodía. El policía que custodiaba la corona se puso nervioso y disparó al aire. Hubo un breve forcejeo entre los estudiantes y los guardias de seguridad. Comenzó una balacera al aire que hizo aquello un infierno. Aquel suceso del Parque Central fue definitivo, decía Manolo. Y la policía nos golpeaba por decir ¡viva Cuba libre! Después nos gritaban paredón, paredón. Se llevaron a muchos estudiantes presos, entre ellos a Manolo, para una unidad de la seguridad del Estado y luego a una estación policial en La Habana Vieja. Y ahí no lo soltaron hasta el día siguiente al mediodía. Pero Manolo sabía que tarde o temprano vendrían a buscarlo, por lo que se fue a refugiar en el convento de San Francisco de La Habana y luego en casa de Alberto Alejo Munguía, administrador de la cervecería La Polar. La casona de los Alejo la compartía la familia con la Embajada de Brasil, por lo que les resultó fácil hacer los trámites para salir del país. Se les otorgaron permisos a Alberto Müller, Tomás Fernández Travieso y a Manolo y dejaron Cuba en el verano de 1960 rumbo a Miami. Ya en Miami, el Gordo y los demás jóvenes comenzaron a organizarse para regresar a Cuba y trabajar en el clandestinaje. En diciembre del 60 llegaron a La Habana en un bote por el Club Náutico al oeste de La Habana y empezaron la lucha clandestina. Organizaron una huelga estudiantil
en 1961 en la universidad, que resultó muy exitosa. Caigan los libros hasta que caiga el tirano, era la consigna. Había que tener pantalones. Y los comunistas tuvieron que contrarrestarlo y hacer una manifestación dirigida por Raúl Castro con el fin de combatir aquella huelga. También organizaron un ejército clandestino de más de 1.500 personas con el que pretendían realizar un alzamiento en las ciudades donde llegara la invasión de Bahía de Cochino. Pero la invasión llegó sin avisar, las armas no aparecieron, el respaldo no llegó y el régimen se llevó preso a más de 150.000 cubanos, desarticulando las probabilidades de lucha. Y dice Manolo en una entrevista: cuando llegó la invasión no nos enteramos, o mejor dicho, como todo el mundo, lo supimos por la radio y la televisión. Se malograron todas las probabilidades de lucha y de alzamiento en las ciudades. Se diría que lo que habían hecho era adrede, como para que todo se frustrara. Bahía de Cochinos fue una traición de Estados Unidos. Los norteamericanos se oponían a que el clandestinaje fuera a Cuba con armamentos. Todo fue realmente un fracaso. Nos traicionaron, no cumplieron con lo prometido y hubo muchos mártires. El 18 de abril de 1961, estando Manolo refugiado en casa de Rufino Moreno y su esposa Julieta del Valle, en el Nuevo Vedado, fue la policía a hacerles un registro y encontraron la pistola de Manolo, y cuando éste intentó escapar, lo cercaron y se lo llevaron preso para el G2 y luego para la cabaña. Luego de casi 3 semanas le dieron la libertad. Se refugió en diferentes lugares después de salir de casa de esta gente. Después llegó a Guantánamo y pudo meterse en la base de Guantánamo saltando una cerca que le decía a un amigo: con esta gordura yo no puedo, me tienes que ayudar. Y por fin pudo saltar y después lo recogieron unos marines y más tarde salió en avión para Cayo Hueso. Ya en Miami, en el verano del 61, seguía luchando y pensando en volver clandestino a Cuba. En agosto del 62 le llegó la noticia a Miami de que iba a haber una fiesta en La Habana con muchos militares rusos a la que asistiría Fidel Castro. Una noche, Salvat y algunos amigos, entre ellos José Basulto, quien después fundó Hermanos al Rescate, tramaron desde Miami un ataque al Hotel Rosita de Ornedo, conocido después como Hotel Sierra Maestra, donde estaban hospedados estos delegados. En una lancha rápida fueron Manolo y un grupo de cubanos a las costas de Cuba y aterrorizaron a aquellos delegados comunistas cuando les entraron a cañonazos al hotel. De vuelta en Miami, pensaron en continuar la labor de contrarrevolución. Tenían delegaciones en todos los países, tuvieron una base en Santo Domingo, República Dominicana, pero el gobierno norteamericano presionó para que se las quitaran. Cada vez que se intentaba algo, los norteamericanos paraban los planes, comenta Salvat. Ese fue el gran problema que tuvimos, mucha oposición del gobierno norteamericano. Nos cerraron todas las bases en América Latina. Y dice Salvat al periodista William Navarrete: si tanta gente no hubiera apoyado al castrismo, lo hubiéramos podido vencer en sus inicios. Pero no todo era lucha. En noviembre del 61, Manolo se casa con el amor de su vida, con su novia de la niñez y juventud, María Ortiz Iturmendi. Marta, perdona. Y pronto comienzan a tener familia. Su primera hija, Marta María, aquí. La única razón que se acordaba de mi cumpleaños era porque fue 3 días después del ataque floquita. Que les nace en 1962, para luego tener 3 hijos más. Ya las cosas cambiaban para Manolo. Tenía una familia que mantener y el problema de Cuba se prolongaba. Cada vez era más difícil la labor contra el gobierno comunista y se puso a pensar cómo podía trabajar por Cuba y hacer patria.
decía Manolo, Castro contaba con todo el apoyo soviético y los cubanos no teníamos, como decían en mi tierra, ni donde amarrar la chiva. Dios quiso entonces que pensara en el libro, ese instrumento de cultura, información que amaba desde muy joven. Así fue como en 1965 comenzó la empresa Librería Distribuidora Universal. 1965. El año que yo nací. El año que tú naciste. Que luego sería también Ediciones Universal, que llegaría a publicar casi 2.000 títulos. Con la ayuda de préstamos de algunos amigos, de su suegro que hizo los libreros muy sencillos, la colaboración de su compatriota, la señora Julieta del Valle, y de miles de maromas más, además de siempre confiar en la providencia de Dios, Salvat abrió la librería en el 65 en un modesto local en el 2465 Southwest de la calle 8. Comenzó sin bombos ni platillos, como casi todos los negocios de cubanos de entonces. Todo se hacía con humildad y con mucho esfuerzo. Desde entonces se vendió en esa librería de todo, desde el Padre Varela hasta Leví Marrero, desde el diccionario de María Moliner hasta la antología de chistes cubanos de Sánchez Baudí. En aquellos años 60 no éramos muchos los cubanos que residíamos en esta ciudad. Fue una década difícil, pues tuvimos que emprender una vida nueva, lejos de la patria, buscar trabajo o terminar la educación, aprender inglés y sobre todo aclimatarnos a las costumbres norteamericanas, ya que eran ellos los que imperaban en este condado entonces. Era su país. No pets, no children, no Cubans. No animales, no niños, no cubanos. Decían muchos letreros en casas de apartamentos para alquilar. Y con ese rechazo también tuvimos que luchar. Eran los primeros años del exilio, aquellas décadas del 60 y del 70 en que los médicos y los abogados cubanos manejaban elevadores en los hoteles de la playa y trabajaban en la tomatera de Homestead. Había que comer. Manolo fue mi editor por más de 40 años y me llegó a publicar 8 libros. Fueron muchos años de compartir partos, algunos laboriosos y complicados, pero también de alegría al ver nacer a la criatura universal y también de presentaciones, escritos, de largas conversaciones sobre Cuba, comidas y reuniones. Lo conocí a finales de la década del 60 por medio de una amiga mutua, la señora Olga Pando. Un día Olga me dijo que me iba a llevar a la librería de un amigo para que comprara un libro indispensable para mi formación. Y fuimos a la Librería Universal y conocí a Manolo, que me pareció un hombre amable, simpático, bonachón y muy cubano. Y ya desde entonces Universal fue siempre mi librería favorita. Y aquí les traje el primer libro que le compré el día que fui con Olga Pando. Primer libro que le compré a Universal. Es un libro religioso, filosófico, de Gertrude von Lefort, una escritora alemana, La mujer eterna. Costó $1. con la letra de Manolo y todo. Lo conservo como oro. Eh, 10 años después se mudaron para un nuevo edificio en la 30 calle y la 8, en la 30 avenida y la 8 calle del Southwest. En Los Altos, Manolo tenía su despacho y un salón para presentaciones y conferencias. La Librería Universal fue realmente un milagro. Mantener una librería y una editorial funcionando por más de medio siglo en un país donde el idioma es el inglés y donde casi no se publicaba en castellano, fue toda una hazaña. En esos 60 años que estuvo la empresa funcionando, dan fe la inmensa labor, a veces quijotesca, de Manolo y su querida familia. Y no era solo publicarlos y promocionarlos,
Los libros también los distribuía en bibliotecas, en universidades, centros de cultura de todo el mundo. Y así fue como la cultura cubana llegó a muchos puntos del planeta. Este fue siempre el sueño, decía Manolo, rescatar obras esenciales de la cultura cubana y ponerlas a la disposición de los lectores. Servir de intermediarios a muchísimos creadores que desterrados no tenían posibilidades de ver sus obras en tinta y papel. No ha sido fácil, decía él. Nuestro pueblo está disperso y no podemos llegar a los cubanos de la isla por la censura impuesta. Aunque muchas veces los libros circulan allá, escondidos y pasando de mano en mano de unos a otros. Tengo también que hablar de Cuba, dice Manolo, sueño y pesadilla de todas nuestras noches y días, decía en un homenaje, objetivo que se aleja y se acerca para seguir la esencia de sus contradicciones históricas, pero que siempre tenemos presente. Una nación perdida y por recuperar nunca estará ausente. Siempre estará en nuestros corazones y nuestros esfuerzos. Sí, la Librería Universal fue un tremendo esfuerzo por difundir lo cubano y mantenerlo en el alma de todos. Por defender esa Cuba eterna que Pepito Sánchez Boudy proclama en todos sus escritos. Ediciones Universal fue la casa de cientos de escritores cubanos. La librería y distribuidora Universal cerró sus puertas al público en junio de 2013. Pero a pesar de esto, Manolo continuó publicando libros desde su casa durante casi 12 años más. Se siguió ocupando de las necesidades de la iglesia cubana, recibió y ayudó a todos los que tocaban a su puerta. Lo hice y lo hago todo por Cristo y por Cuba, las razones principales de mi labor, además de luchar por y con mi familia, decía Salvat. Sorpresivamente, después de pasar varios días hospitalizados, el 26 de noviembre de 2024, Juan Manuel Salvat entregó su alma a Dios. A nosotros hoy nos duele y nos cuesta sobrellevar su ausencia, pero yo sé que ya él hizo su labor. Ya Manolo cumplió el trabajo para el que Dios lo trajo al mundo. Luchar como buen patriota por su amada Cuba y trabajar como transmisor de cultura en el exilio. Sé también que el gordo está gozando del puesto que le pertenece en el Teatro del Cielo, y no sentado en una butaquita cualquiera, ¿no? Sino en un palco de honor y con un libro en las manos, esperando la liberación de Cuba. Se me ha ido un gran amigo y hoy lo lloro. En su largo y fecundo caminar, mucho ha dejado atrás. Su patria irredenta, a su querida esposa Martica, compañera de toda la vida, a sus hijos, nietos y bisnietos, a los escritores y a los poetas, a los amigos y a los clientes. Nos ha dejado los cientos de libros que publicó y la huella de su actividad patriótica, pero sobre todo nos ha dejado sus sueños de libertad y su ejemplo de vida. Por todo ello, nunca lo olvidaremos y damos gracias a Dios porque estuvo entre nosotros. Es indudable que nos deja un gran vacío el que quizás nunca nos acostumbremos, pero como dijo el célebre poeta y historiador escocés Thomas Campbell, vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Por eso Manolo y los demás amigos que han fallecido recientemente y a quienes hemos honrado hoy, siguen vivos porque mientras los sigamos recordando, estarán siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis.